¿Cómo nacieron los evangelios? Los 4 evangelios. Es casi seguro que los evangelios de Lucas y Marcos se publicaron en los años 62 a 66, inmediatamente antes de la ruina de la nación judía anunciada por Jesús. El de Mateo es un poco a posterior, en los años 80. El de Juan, el más tardío, fue publicado después de la muerte de su autor en los años 95 a 100. Estos evangelios están redactados en griego, lengua comercial y internacional de aquel tiempo, pero resulta fácil comprobar que son traducciones o adaptaciones de textos escritos. Los unos en arameo, idioma que hablaban los judíos en tiempo de Jesús, los otros en hebreo, lengua antigua del pueblo judío, que ya no se hablaba pero sí se usaba para la literatura religiosa. Un hecho se impone a primera lectura. Los 3 primeros evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas se parecen en muchos pasajes, cuentan los mismos hechos, a menudo en el mismo orden, pero por eso los llamamos evangelios sinópticos, lo que significa que podríamos disponerlos en 3 columnas yuxtapuestas para comparar sus 3 maneras de contar el mismo hecho con palabras bastante parecidas. Pero también varios relatos de Juan contienen las mismas expresiones, modismos, detalles que se encuentran en Lucas o Marcos. De todo esto se desprende que los evangelios no son creaciones totalmente originales. Si 2 o más evangelistas se expresan en la misma forma, esto se debe a que usaron una misma fuente de información. Es seguro que la iglesia de los primeros tiempos usaba varios escritos más o menos desarrollados. Podríamos hablar de pre-evangelios, que reunían palabras, milagros y hechos de Jesús. Más todavía se hacía uso de una enseñanza transmitida oralmente y memorizada por los candidatos al bautismo. Esta catequesis oral ha sido la fuente principal de los evangelios. La tradición de los apóstoles. Sabemos que Jesús murió siendo todavía joven y que el tiempo de su predicación fue muy breve, y murió sin haber escrito nada. Pero Jesús había dedicado la mayor parte de su tiempo a formar estos 12 apóstoles que había escogido. Convivían con él como acostumbraban a hacer los discípulos de los maestros judíos. Jesús les hacía memorizar su enseñanza más que multiplicar los discursos. Había repetido de 1000 maneras las verdaderas esenciales. Los apóstoles tenían grabadas en la memoria una serie de instrucciones del Maestro, además de los hechos que habían presenciado. Y no podemos dudar que desde los días de Pentecostés se preocuparon por dar forma a estas instrucciones de Jesús que iban a ser la catequesis de la iglesia primitiva. Se sabe que el Evangelio de Marcos es mucho más corto que el de Mateo o de Lucas, pero es fácil averiguar que casi todos los hechos contados en este Evangelio están también en Mateo y Lucas. Muy posiblemente este conjunto de hechos, de parábolas y de milagros común a los 3 evangelios sinópticos representa el contenido de la tradición catequista que anteriormente a ellos se transmitía en todas las iglesias. El Evangelio de Marcos. Marcos había acompañado primero a Pablo, luego a Pedro, 1 Pedro, la primera carta, capítulo 5, verso 13, al que servía de secretario e intérprete, pues el apóstol no estaba familiarizado con el griego que hablaban sus fieles de Roma. Al redactar su evangelio, Marcos no pretendió más que poner por escrito la tradición catequista común, pero en cada párrafo introdujo detalles concretos y pintorescos que conocía por haberlos escuchado de boca de Pedro y que daban vida a su narración. Pedro, testigo personal de los hechos, tenía su manera de contarlos y hacía resaltar a lo que a él le había impactado. Al leer el texto de Marcos, muchas veces creemos escuchar a Pedro. Mateo y Lucas. Los evangelios de Mateo y de Lucas tienen en común algunos hechos y muchas palabras de Jesús que no están en Marcos. En el de Lucas los encontramos principalmente en los capítulos 9, verso 52 a capítulo 18, verso 14. Donde vienen en forma seguida, mientras que los mismos párrafos están dispersos a lo largo del Evangelio de Mateo. Se piensa comúnmente que provienen de algún escrito interior a nuestros evangelios, al que se llama a veces los dichos del Señor. Muchos biblistas lo llaman la fuente Q. Este escrito, a diferencia de la otra fuente que llamamos la tradición catequista común, relataba pocos hechos y milagros de Jesús. Comenzaba con el testimonio de Juan Bautista y reunía más que todo palabras de Jesús agrupadas por temas. Además del contenido de estas 2 fuentes, las primeras comunidades cristianas de Palestina, en Jerusalén primero y luego en Cesarea, guardaban varios escritos relatando parábolas, milagros y hechos de Jesús. De allí provienen las partes propias de Mateo y de Lucas, que en forma separada conocieron varios de ellos. 5. La obra de Lucas. ¿De qué manera compaginaría Lucas los varios documentos que había reunido, especialmente los 2 más importantes?
el patrón de Marcos y los dichos del Señor. El primero relataba hechos, el otro era un tejido de palabras de Jesús. Lucas debía pues colocar las palabras en el relato, pero le repugnaba desmenuzar los dichos del Señor. Por eso, entre las dos partes del plan primitivo, que es el de Marcos, hechos de Jesús en Galilea y hechos de Jesús en Jerusalén, antes de su pasión colocó en medio de la mayor parte de los dichos del Señor, tal como venían ubicándolos en forma algo ficticia en el viaje de Jesús a Jerusalén. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51. Habiendo fundido de este modo los dos documentos más importantes, puso a manera de introducción los capítulos referentes a la infancia de Jesús, siguiendo un documento muy antiguo, cuya información provenía seguramente de María, madre de Jesús, y para concluir el Evangelio puso las apariciones de Jesús resucitado que faltaban en Marcos. Ver comentario de Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 8. Lucas era de cultura griega y escribía para griegos. No reprodujo los párrafos del Evangelio de Marcos que se referían a leyes y costumbres judías, poco entendibles para sus lectores. Evangelio de Marcos, capítulo 7 y capítulo 8, verso 15 y capítulo 9, verso 11. Asimismo, suprimió párrafos que podían herir la sensibilidad de los griegos. Marcos, capítulo 8, verso 31, capítulo 9, verso 43, capítulo 11, verso 11, o que parecían contradecir la fe en Jesús, Hijo de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 32 y capítulo 14, verso 33. Un principio de la literatura griega era evitar cualquier repetición, mientras que la repetición gustaba mucho a los judíos. Por esa razón suprimió, por ejemplo, la segunda multiplicación de los panes, la segunda comparición de Jesús ante el Consejo Supremo y varios episodios que se parecían demasiado a otros ya narrados. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 22 y capítulo 14, verso 3, sin hablar de numerosas repeticiones de palabras. Este afán de simplificar se nota especialmente al comparar el discurso en el monte tal como lo presenta Evangelio de Lucas, capítulo 6, y como está en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 a 7. La obra de Mateo. Analizando el texto que poseemos, su autor parece ser un judío cristiano de lengua griega, pero basado en la obra primitiva compuesta en hebreo. El obispo y mártir San Ireneo escribía en el año 185. Mateo hizo aparecer una forma escrita de evangelio entre los hebreos y en el idioma de ellos, en el mismo tiempo en que Pedro y Pablo evangelizaban Roma. Mucho antes, como en el año 110, papías de Herápolis decían, Mateo escribió las palabras del Señor en hebreo y luego cada cual los tradujo según su propio genio. Este evangelio de que hablan, o mejor esta forma de evangelio, escrito en hebreo por los años 50, no puede ser nuestro evangelio de Mateo escrito en griego 30 años más tarde. El actual evangelio de Mateo es la obra de un desconocido, pero un hombre de gran cultura teológica. La preocupación de este autor fue presentar la enseñanza de Cristo en forma organizada y lógica. Suprimió los detalles cuando relataba los hechos, en cambio realzó las palabras de Jesús. Su evangelio se compone de 5 partes, cada una de ellas empieza con hechos de Jesús y termina con un discurso. Estos discursos son el Sermón en el Monte, capítulo 5 a 7, la instrucción a los misioneros, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, las palabras sobre la convivencia en la iglesia, capítulo 18, el porvenir de la iglesia, capítulos 23 a 25. Mateo empezó su evangelio con unos relatos de la infancia de Jesús. Ahí nos encontramos con un estilo muy particular, inspirado de cierta literatura judía, en que es difícil distinguir lo que es historia y lo que es forma figurada de expresarse. Los magos, por ejemplo. El evangelio de Mateo se escribió para comunidades cristianas en que eran numerosos los creyentes de origen judío. Por eso insiste en que Jesús cumple las profecías de la Biblia. Mateo capítulo 4 verso 14, capítulo 8 verso 17 y capítulo 12 verso 17. También vuelve a menudo sobre el tema siguiente. El reino de Dios ha sido predicado a los judíos, pero Jesús sabía que iban a rechazarlo y que debido a esto, la iglesia se dirigía a los pueblos paganos. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se dirige a personas que ya conocen los otros evangelios y quiere darles una enseñanza más profunda. Refiere muy pocos hechos de los contenidos en los otros evangelios, fuera del relato de la pasión, sacando de ellos una enseñanza diferente o de un nivel superior. Los evangelios sinópticos nos dicen que la novedad de la enseñanza moral de Jesús fue el retomar de todo lo dicho anteriormente a él en la Biblia para poner de relieve lo esencial. Pero ¿por qué quería Jesús que sus discípulos fueran perfectos?
porque había llegado la hora del reino de Dios. Eso era lo importante. El reino de Dios se ha acercado. Dios ahora viene con todo su poder para levantar a los hombres. Y la gente preguntaba, ¿cómo viene este reino de Dios? Él, como lo sabemos, Dios se hacía presente entre los hombres en la persona de su propio Hijo para hacerlos hijos de Dios. Pero mientras Jesús estaba en la tierra no lo había dicho claramente, y solamente después de su resurrección los apóstoles entendieron en qué consistía la novedad de la experiencia cristiana. Juan, por su parte, quiso decirlo en su libro, ver la introducción a este evangelio.